Hoy vamos a ver los dos switches que he adquirido para montar la red de mi nueva casa y ver qué diferencias existen entre un switch no administrado y uno administrado. Así que sin más, vamos al lío. Como ya sabéis de vídeos anteriores, llevo ya unos meses ahora mismo planificando y preparando la instalación tanto cableada como inalámbrica de red para mi nueva casa. Una de las cosas que voy a montar seguro son un par de tarjetas de 2,5 gigabits, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Entonces lo que necesitaba era algún tipo de switch 2,5 gigabits para poder utilizar estas tarjetas en mi ordenador principal y de esta forma pues aprovechar la velocidad de las mismas. Seguramente también monte algún equipo servidor en el rack en la sala de calderas, en el que también montaré una tarjeta de 2,5 gigabits. Entonces, para poder aprovechar completamente pues, la velocidad que ofrecen esas tarjetas, necesitaba un switch 2,5 gigabits. El router TP-Link que he montado solo tiene dos puertos 2,5 gigabits. Uno de ellos está limitado a ser puerto WAN y el otro puede ser utilizado como LAN o como WAN, pero es solo un puerto. Entonces, solo me serviría para aprovechar los 2,5 gigabits a un equipo. Entonces, para poder conectar varios equipos a 2,5 gigabits entre ellos, necesitaba un switch. Entonces, el switch que he adquirido es este TrendNet de 2,5 gigabits. Tiene 8 puertos, se trata de un switch no administrado y en el caso del de 2,5 gigabits me he ido a por un switch no administrado en lugar de un administrado por dos razones. La primera, el coste. Un no administrado siempre es más barato que un administrado. Y la segunda, que lo que voy a conectar a este switch pues va a estar todo en la misma subred. En principio no voy a necesitar nada que me dé un switch administrado con respecto a este no administrado para los equipos que quiero conectar a él, por lo que en mi caso sería más que suficiente. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre un switch no administrado y un administrado? En el caso de un switch no administrado, lo único que tenemos que hacer para que funcione es conectar dos equipos a dos de los puertos. El funcionamiento del switch para nosotros será completamente transparente. Entonces, imaginemos que queremos conectar dos equipos a este switch y que además tengan internet conectándonos al router principal. Lo único que tendríamos que hacer es conectar un cable de red a cada uno de los ordenadores que queremos conectar y directamente al switch, otro cable de red desde el switch hasta el router y luego ya dependerá de la configuración que tenga el router en el puerto en el que conectemos al router el cable que va al switch. Si por ejemplo el router soporta directamente DHCP, esos ordenadores ya cogerán IP por DHCP, se comunicarán entre ellos y demás. La principal diferencia que hay entre un switch y un hub, hoy en día es muy difícil encontrar un hub, ya que los switches prácticamente tienen el mismo precio que los hubs, entonces no tiene sentido comprar un hub en vez de un switch. La principal desventaja que tiene un hub es que todo el tráfico que entre por un puerto va a ser emitido a todos los puertos sin importar si el destinatario de ese tráfico está conectado al puerto o no. Sin embargo, en un switch es más inteligente, trabaja con las direcciones MAC de los dispositivos, entonces sabe que si entra un tráfico que va destinado a una IP concreta para la que tiene una entrada en la tabla MAC, ya va a enviar el tráfico únicamente a la interfaz donde ese equipo está escuchando en lugar de enviar el tráfico a diferentes interfaces, lo que mejora enormemente el rendimiento de la red. Entonces es un switch no administrado, plug and play, lo enchufamos, no tenemos que configurar nada en él, todo dependerá de los dispositivos que tengamos conectado a él, las configuraciones que tengan y demás. Desventajas que tiene, que normalmente los switches no administrados, aparte de no dejarnos cambiar nada ni poder conectarnos para ver el estado de los diferentes puertos, de los diferentes dispositivos y demás, normalmente carecen de opciones muy interesantes como puede ser el IGMP Snooping o incluso el pasar tags VLAN. Hay switches no administrados que soportan tanto IGMP Snooping como pasar tags VLANs. Este en concreto no lo hace, no soporta ninguna de las dos cosas. Entonces, si estamos utilizando VLANs y queremos pasar tráfico a través de este switch, aunque no utilicemos las VLANs en el propio switch, ya que al ser no administrado no podremos hacer nada con ellas, tampoco va a pasar esos tags a otros switches que sí que soporten VLANs, por lo que no podemos ponerlo en medio del router y otro switch que sí que soporta VLANs. Esa es la principal limitación. Entonces, siempre que compréis un switch no administrado, esas son un poquito las cosas que tenéis que tener en cuenta. Aparte de que no podéis realizar ninguna configuración sobre el propio switch. Y este de aquí es el segundo switch que yo he adquirido. En este caso se trata de un switch administrado, es un switch gigabit y además es PoE, ya que lo quiero utilizar para alimentar tanto los puntos de acceso de TP-Link o MADA como las diferentes cámaras de seguridad que montaré en la casa. En el caso de los switches administrados, lo que vamos a tener normalmente son una serie de puertos comunes y un puerto de uplink. El puerto de uplink es normalmente el que tenemos que utilizar para conectar este switch al router principal y luego el resto de puertos estándar son los que conectaremos a los dispositivos a los que queremos dar conexión a través del switch. Aparte en este switch PoE, el puerto 8, el de uplink, no tiene alimentación PoE y los otros 7 sí tienen PoE. En el caso de tener un switch administrado sí que tendremos que realizar cierta configuración para poder empezar a trabajar con él. Normalmente tienen un panel web al que nos podemos conectar con unas credenciales por defecto, vienen configurados con una IP y luego lo que tendremos que hacer es cambiar esa IP para que se acomode a la red que nosotros estamos montando, conectarnos al switch, configurar lo que queramos configurar,
o analizar lo que queramos analizar en las diferentes opciones de monitorización que nos da el switch, y a partir de ahí pues ya funcionaría también como un switch estándar. Dependiendo de cómo lo configuremos, pues nos podrá servir para diferentes usos. Y en mi caso yo quería que fuese un switch administrado, ya que voy a trabajar con VLANs y voy a tener que hacer cierta configuración sobre las VLANs para que en ciertos puertos salga el tráfico de unas VLANs y en otros puertos otro. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque lo que quiero tener separado es toda la red de las cámaras por un lado y toda la red de los puntos de acceso por otro. Lo que voy a configurar son una serie de puertos para que vean la VLAN de las cámaras y una serie de puertos para que vean las diferentes VLANs de la red Wi-Fi, porque además en la red Wi-Fi voy a trabajar con diferentes VLANs dependiendo de los dispositivos que se van a conectar pues a cada una de las redes que voy a desplegar. Entonces ahora lo que voy a hacer es conectar este switch, voy a abrir el panel web y vamos a ver un poquito por encima las opciones que nos da un switch administrado como es este. Pues aquí ya estoy con la interfaz abierta del switch. Como veis, he accedido a través de la 192.168.64.20, que es la IP que tengo configurada aquí. Por defecto viene configurado con la 192.168.2.1, me conecté a esa IP, la cambié y ya dejé de esta forma el switch integrado en la red que voy a utilizar para dar soporte a todos los dispositivos de red. Aquí a la izquierda, como veis, tenemos un menú general donde podemos ir pues viendo las diferentes opciones que podemos configurar y que podemos analizar en este switch administrado. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la parte de Port Settings, pues veremos una pequeña overview del estado de los puertos, si hay algún cable conectado o si está down porque no hay ningún cable conectado, y podremos también encender y apagar puertos manualmente, seleccionándolos en este menú de aquí y aplicando los cambios. La parte de PoE, también tenemos una parte donde nos dice el consumo total que está teniendo el switch ahora mismo, y si nos vamos a la parte de puertos, veremos el consumo por puertos y también podremos habilitar o deshabilitar el PoE para los diferentes puertos. Como os comentaba, los únicos puertos que son PoE en este switch administrado son del 1 al 7, el 8 ya no aparece aquí, ya que el 8 es el uplink y no soporta PoE. Ya en la configuración general, pues veremos un montón de opciones. En mi caso, lo que necesitaba, como os comentaba, es poder configurar a nivel de VLANs y puertos diferentes opciones. Ya he hecho una configuración inicial. Como veis aquí ya tengo aplicadas una serie de reglas sobre los puertos, identificando qué red va a cada uno de los puertos, si son tagged o untag. También intentaré hacer un vídeo explicando muy por encima cómo funcionan las VLANs y cómo poder configurarlas, sobre todo para esta segmentación que yo voy a hacer en mi caso de diferentes redes. Intentaré hacer en breves un vídeo explicando un poco por encima las VLANs, en qué consisten y cómo poder configurarlas. Y también aquí en las VLAN settings pues tenemos el port VLAN ID por defecto, que tienen asignados cada uno de estos puertos, que en mi caso yo ya los he configurado. Como os comentaba, los 3 primeros puertos seguramente los utilice para los puntos de acceso. Ahora mismo solo tengo 2 que conectaré a estos 2 puertos, y luego estos otros 4 puertos los dejaré para poder conectar cámaras PoE y de esta forma separar por un lado los puntos de acceso y por otro lado las cámaras en diferentes VLANs para que la visibilidad entre ellas sea limitada y conseguir con esto pues la seguridad y la segmentación que quiero para mi red. Otra opción interesante que yo todavía no he utilizado, pero que quizás sí que utilice, sobre todo para la parte de las cámaras, para controlar, por ejemplo, que no excedan un ancho de banda determinado, es el bandwidth control. Aquí lo que podemos hacer es definir una serie de límites de subida y de bajada en cada uno de los puertos, de forma que el switch activamente limitará la velocidad en esos puertos si se exceden esos límites, lo que está genial para poder limitar pues, el tráfico de algunos dispositivos que no consideremos críticos y que no queremos que carguen demasiado nuestra red local. Y también tenemos, por ejemplo, pues esta parte de aquí de monitoring, donde podemos ver las estadísticas de los puertos, de nuevo el estado de cada uno de los puertos y el total de paquetes enviados y recibidos en cada uno de los puertos. Entonces, como veis, tiene un menú muy sencillo, pero que nos deja pues, configurar un montón de parámetros en el propio switch. Cada switch administrado tendrá pues, opciones diferentes, los menús serán diferentes y demás. Si en vez de ser un switch como en este caso Mocker-Link, que es una marca china, fuese un switch administrado de TP-Link, de los que soportan OMADA, pues toda esta configuración no la tendríamos que hacer desde aquí, podríamos configurar todo desde OMADA y sería mucho más sencillo. Pero en mi caso me he ido a esta solución porque es una solución mucho más económica, que para dar soporte a lo que yo necesito ahora mismo es más que suficiente, simplemente con ese inconveniente de que en lugar de realizar toda la configuración desde un único sitio centralizado, para esta configuración de las VLANs y demás, tengo que irme a este panel, pero como es algo que a priori voy a configurar solo una vez, pues en mi caso no es algo que sea excesivamente grave el tener que hacer esta configuración de forma separada. Y este sería un poco el resumen de las diferencias entre un switch administrado y no administrado. Switch no administrado, plug and play, con sus beneficios y sus inconvenientes, y switch administrado nos permite cambiar un montón de opciones, pero tendremos que conectarnos a ese panel y realizar los cambios que nosotros queramos aplicar en el switch. Para la mayoría de casos, un switch no administrado es la solución ideal. Se va a comportar como una extensión de los puertos que tenemos en el router, conectamos un cable del switch al router y luego los dispositivos que queramos en ese switch. Es útil para ampliar el número de puertos que tenemos disponibles en un router o para llevar únicamente un cable desde el router al switch a otra parte de la vivienda o una zona alejada y ya desde ese switch sacar diferentes cables. No es lo ideal es siempre, si vamos a montar sobre todo un armario tipo rack, que todos los puntos de red
termine en el rack para luego en un patch panel poder cambiar la conexión de esos puertos y adaptarnos a futuros cambios que queramos hacer en la red o a futuras mejoras que integremos en nuestra red local. Pero bueno, a veces estamos limitados, no tenemos la capacidad en los tubos para pasar 5 cables a una zona de la casa, pasamos solo un cable desde el router principal a un switch secundario y de ese switch secundario pues conectamos el número de dispositivos que queramos. Espero que la próxima vez que tengáis que comprar un switch y veáis que hay switches administrados y no administrados, pues saber por cuál os tenéis que decantar. Si os ha resultado útil el vídeo, como siempre, os agradecería muchísimo un like y si queréis seguir viendo contenido como este sobre redes, podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.